Bienvenidos al podcast del Evangelio. Donde nuestro lema es Escuchar para creer, creer para cambiar y cambiar para ser feliz. exactamente. Hoy realmente vamos a profundizar en cómo esos principios del Evangelio pueden realmente transformarnos Sí, y fortalecer esa confianza fundamental que tenemos en la expiación de Jesucristo. amén. Y vamos a explorar algunas ideas clave directamente de las Escrituras Así es. y de las enseñanzas de nuestros líderes. Para esta exploración en particular, Sí. nos vamos a centrar en pasajes muy significativos del Libro de Mormón, Me encanta. específicamente lo que encontramos en el Amán capítulo 5, versículo 11, ¡Wow! y en Mosía capítulo 3, versículo 19. Profundo. Ahí vamos a encontrar mucha tela para cortar. Sí. También vamos a considerar algunas de las perspectivas tan iluminadoras que el elder David Abednar ha compartido sobre la expiación. Iluminadoras. Ujú. Me encanta esa palabra. Y nuestra meta hoy es extraer esos principios esenciales y ver cómo podemos llevarlos a nuestra vida diaria de una manera práctica. Exacto. Entonces, para empezar, fijémonos en esa declaración poderosa en el Amán 5.11 que dice, y ha recibido poder que le ha sido dado del Padre. Cuando lees eso, ¿qué resuena contigo sobre la naturaleza de este poder? Bueno, lo que a mí me llama la atención es que la capacidad de Jesucristo para redimirnos no es algo que Él posea independientemente. Viene directamente de nuestro Padre Celestial. Interesante. Piénselo. Es como si el Padre en su amor infinito estuviera extendiendo su propio poder a través de su Hijo, para que la obra de la expiación se lleve a cabo. Interesante. De hecho, las Escrituras en Doctrina y Convenios, sección 107, versículos 1 al 13, hablan de cómo el sacerdocio es el medio por el cual se ejerce esta autoridad divina. Wow. O sea, Cristo, entonces, actúa como el agente asignado del Padre para este propósito sagrado. Ya. Algo que se reafirma, por supuesto, en Juan 5.30 y 3, Nefi 11. Claro. Entonces, cuando consideramos la expiación, no es solo el sacrificio de Jesús, sino una manifestación conjunta Exactamente. del amor y el poder del Padre y del Hijo. Amén. Y esto nos lleva a entender la expiación como ese acto vicario supremo. Sí. ¿Cómo podemos comprender mejor esa idea de que Cristo actúa en nuestro lugar? La belleza de la expiación radica precisamente en que Jesucristo se ofreció como nuestro representante perfecto. Él tomó sobre sí nuestros pecados, nuestras cargas. Wow. Aunque esto, por supuesto, está condicionado a nuestro arrepentimiento, como se explica tan claramente en Alma 34.8-10. Es un punto bien importante. Es vital comprender que sin esta delegación de poder divino, la redención simplemente no sería posible. Interesante. Es la base misma de nuestra fe y esperanza. Sí. Imagínate, es como si el Padre hubiera dado su sello de aprobación, su autoridad al sacrificio del Hijo, Ya veo. haciendo que este acto tenga un poder redentor infinito. ¿Cómo influye en tu propia confianza en la expiación? Saber que Jesucristo actuó con la autoridad directa de nuestro Padre Celestial es algo profundo para meditar. Absolutamente. Y continuando con el Amán 5.11, vemos que este poder que Cristo recibió tenía un propósito muy específico. Dice, para redimir a los hombres de sus pecados por motivo del arrepentimiento. Sí, Aquí se introduce esa condición esencial fundamental. para que la expiación obre en nuestra vida, Mm. el arrepentimiento. Exacto. La expiación no es una especie de borrón mágico que nos libera automáticamente No, de las consecuencias de nuestros actos. correcto. Requiere nuestra participación activa. Sí. Aunque el sacrificio de Cristo fue infinito y abarca todo, su aplicación individual depende de nuestra disposición a arrepentirnos sinceramente. Como se nos enseña en 2 Nefi 25.23, es por gracia que somos salvos después de hacer cuanto podamos. Exacto. Y ese hacer cuanto podamos incluye ese proceso humilde y sincero de volvernos a Dios. A veces el arrepentimiento puede sentirse como un proceso difícil, Por supuesto. ¿verdad? Pero creo que hay una manera hermosa de verlo como un puente. Mm. ¿Cómo podemos entender mejor esa idea del arrepentimiento como un puente hacia la redención? Esa es una imagen muy útil. ¿Sí? Piensa en la distancia que hay entre dónde estamos cuando cometemos errores y dónde necesitamos estar para sentir la paz y el perdón que ofrece el Salvador. El arrepentimiento es ese puente que nos permite cruzar esa brecha. Cristo ya ha construido la orilla opuesta a través de su sacrificio. Bueno, Pero nosotros debemos dar los pasos, construir nuestra parte del puente, por así decirlo, mediante nuestros actos de contrición, confesión y cambio.
Aunque la expiación nos proporciona los medios para ser redimidos, es nuestro arrepentimiento el que nos da acceso a ese poder redentor. Es cuando nos volvemos a Cristo con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, como se menciona en Mosiah 4.2, que realmente podemos experimentar la plenitud de su gracia. ¿Qué acciones concretas estás tomando tú para construir y cruzar ese puente del arrepentimiento en tu vida? Wow, es una pregunta profunda para reflexionar. El Amán 5.12 también nos dice que Cristo ha enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento. Esta parte me hace pensar en quiénes son esos mensajeros y cuál es su papel. La palabra ángeles aquí se refiere a mucho más que solo seres celestiales. Incluye a todos aquellos que son enviados con el mensaje del Evangelio y las condiciones para el arrepentimiento. Esto abarca a los profetas, empezando por el Amán mismo, Claro. a los apóstoles y a otros líderes de la iglesia que son llamados a enseñar y testificar. Pero también puede incluir a nuestros padres, a nuestros maestros de la iglesia, a cualquier persona que por su ejemplo y sus palabras nos guía hacia los principios del Evangelio. Doctrina y Convenios, sección 1, versículo 38, nos recuerda que la voz del Señor es la voz de sus siervos. Incluso el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6, destaca la responsabilidad de los padres en instruir a sus hijos en el camino correcto. Así que un padre o una madre que pacientemente enseña a sus hijos sobre el perdón y la importancia de pedirlo, están actuando como esos ángeles modernos, guiándolos hacia la luz del Evangelio. Exactamente. Estos mensajeros, a través de su amor y su testimonio, nos señalan el camino hacia el poder transformador de la expiación. Ellos nos invitan, como se nos exhorta en Moroni 10.32, a llegarnos a Cristo y a ser perfeccionados en Él. Esto nos lleva a considerar de qué manera te sientes llamado tú a ser un ángel para quienes te rodean, compartiendo esos principios de esperanza y arrepentimiento. Profundo. Sí. Ahora llegamos a un punto crucial. Es las condiciones del arrepentimiento. ¿Cuáles son esos pasos específicos que necesitamos dar para que el arrepentimiento sea efectivo? Las Escrituras nos brindan una guía clara. Me encanta. En primer lugar, necesitamos reconocer nuestros errores. Tener la humildad de admitir ante nosotros mismos y ante Dios que hemos obrado mal. Alma 39.9 habla de la importancia de confrontar nuestros pecados. Fíjate. En segundo lugar, debemos experimentar un pesar sincero, una tristeza profunda por haber ofendido a Dios y por el daño que hayamos podido causar a otros. 2 Corintios 7.10 nos enseña que este pesar, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. No es solo sentirnos culpables, sino sentir un dolor genuino que nos impulse al cambio. Y luego viene la parte de la confesión, que a veces puede ser difícil. Así es, pero es un paso esencial. Debemos confesar nuestros pecados a Dios y, cuando sea necesario, también a las autoridades del sacerdocio apropiadas, como se indica en Doctrina y Convenios 58.43. Además, el arrepentimiento verdadero implica la restitución. Hacer todo lo posible por reparar el daño que hayamos causado, siguiendo el ejemplo de Zaqueo en Lucas 19.8. Y finalmente, quizás el aspecto más desafiante está el compromiso firme de no repetir nuestros errores. Recordamos las palabras del Salvador a la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8.11. Vete y no peques más. Me ayuda a pensar en estas condiciones como los diferentes aspectos de un conducto que mencionabas antes, que nos conecta con el poder sanador de Cristo. ¿Puede explicar un poco más esa idea? Imagina una tubería que lleva agua limpia y sanadora a un lugar donde hay suciedad y enfermedad. Cada una de esas condiciones del arrepentimiento actúa como una parte de esa tubería. Ya veo. El reconocimiento de nuestro error es el punto de entrada. El pesar sincero es lo que impulsa el flujo. La confesión ayuda a limpiar cualquier obstrucción. La restitución repara las fugas. Y el compromiso de no repetir asegura que el conducto permanezca limpio. Cuando cumplimos con estas condiciones, permitimos que el poder purificador y sanador de la expiación fluya libremente hacia nuestra alma, restaurándonos y transformándonos. Cada una de estas condiciones no es solo una regla a seguir, sino una manera en que la expiación nos capacita para cambiar nuestra propia naturaleza, para llegar a ser más como Cristo, como se nos enseña en Mosiah 5.2. ¿Cuál de estas condiciones sientes tú que necesitas fortalecer más en tu vida en este momento? Gran pregunta. El Amán 5.11 concluye con esta promesa trascendental, el cual conduce al poder del Redentor, para la salvación de sus almas. Es asombroso ver esa conexión directa entre el arrepentimiento y el poder salvador de Cristo. Sí, y es vital entender que no es uno sin el otro. Ya veo. El arrepentimiento no es un simple acto mecánico, sino el proceso espiritual mediante el cual nos alineamos con la gracia redentora de Jesucristo. Es una demostración de nuestra fe y nuestra disposición a seguirle. Podemos compararlo con un marinero y su barco.
El viento de la gracia de Dios siempre está soplando. Pero nosotros debemos izar las velas del arrepentimiento y dirigir el timón de nuestra voluntad para poder avanzar hacia nuestro destino eterno. Qué hermosa analogía. Entonces, ese poder del Redentor se manifiesta plenamente en nuestra vida cuando elegimos dejar atrás las inclinaciones del hombre natural y permitimos que la expiación realice su obra santificadora en nosotros, Sí. tal como se describe en Mosía 3.19. Esto nos lleva a preguntarnos de qué manera puedes tú permitir más plenamente que ese poder del Redentor actúe en tu vida cada día. Ahora, para profundizar aún más en cómo la expiación influye en nuestra existencia, podemos considerar las enseñanzas del elder David A. Bednar Me encanta. sobre lo que él llama el poder habilitador de la expiación. Oh, Él cita al presidente David O. McKay, quien enseñó que el propósito del evangelio es hacer buenos a los hombres malos y los hombres buenos hacerlos mejores y cambiar la naturaleza humana. interesante. Este viaje terrenal es entonces un proceso de progreso continuo, Ya veo. de avanzar de lo menos bueno a lo bueno y a lo excelente. Experimentando ese cambio profundo de corazón del que habla la Mosía 5.2. El elder Bednar hace una distinción muy importante entre el poder redentor de la expiación, que las limpia de pecado, y este poder habilitador. Podrías ayudarnos a entender mejor esa diferencia. Claro, el poder redentor es aquel que recibimos cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y somos perdonados. Pero el poder habilitador es esa otra dimensión de la expiación, que nos da la fuerza para hacer cosas buenas, para desarrollar virtudes, para superar nuestras debilidades y para servir a los demás de una manera que va más allá de nuestra propia capacidad. No es solo para aquellos que han pecado, sino también para los santos que desean mejorar, crecer espiritualmente y llegar a ser más como Cristo. Es reconfortante saber que la expiación no es solo un medio para borrar nuestros errores, sino también una fuente constante de fortaleza para nuestro desarrollo personal. Precisamente. A menudo pensamos que ese camino de mejorar, de pasar de buenos a mejores, debemos recorrerlo solos, con nuestra limitada fuerza de voluntad. Sí. Pero el Evangelio nos enseña que a través de la expiación recibimos ayuda divina en cada paso, Qué maravilla. para vencer lo malo, para cultivar lo bueno y Sí. para alcanzar nuestro potencial divino. Wow. La gracia, como se explica en el diccionario de la Biblia, es ese poder habilitador, esa ayuda celestial que nos permite realizar obras buenas que de otra manera no podíamos lograr por nosotros mismos. Me encanta. El elder Bednar comparte varios ejemplos inspiradores del Libro de Mormón que ilustran cómo este poder habilitador se manifiesta en la vida de las personas. ¿Podrías compartir algunos de ellos con nosotros? Por supuesto. Consideremos el ejemplo de Nefi, quien, atado por sus hermanos rebeldes, oró pidiendo fortaleza para romper sus ligaduras, Wow. no para que las ligaduras desaparecieran milagrosamente. Luego tenemos la experiencia de Alma y su pueblo, cuyas cargas opresivas no fueron quitadas, sino que ellos fueron fortalecidos para soportarlas con paciencia y alegría, sometiéndose a la voluntad del Señor. Un paralelismo directo con ese cambio de corazón descrito en Mosía 3.19. También recordamos a Alma y a Mulek, quienes oraron pidiendo poder para librarse de la prisión, y el Señor les concedió la fuerza para hacerlo. Incluso el mismo Alma, en su ardua misión, oró por fortaleza para soportar sus aflicciones, y el Señor le dio la fuerza para que sus aflicciones fueran consumidas en el gozo de Cristo. Estos ejemplos realmente resaltan que el poder habilitador nos permite ser agentes activos en nuestras vidas, fortaleciéndonos para enfrentar y superar los desafíos en lugar de ser víctimas de nuestras circunstancias. El relato de Daniel W. Jones y la compañía de carros de manos es particularmente impactante. Así es. En esa situación tan difícil, en lugar de orar por comida que no tenían, Daniel oró para que sus estómagos se adaptaran a la escasa comida disponible. Él comprendía que el poder habilitador de la expiación podía fortalecerlos física y espiritualmente para sobrellevar esa prueba extrema. Estos relatos nos invitan a reflexionar en qué áreas de tu propia vida estás buscando ese poder habilitador de la expiación para progresar y superar tus desafíos. ¿Estás orando por un cambio en tus circunstancias externas o por la fortaleza interior para afrontarlas? A fondo. El elder Bednar también nos recuerda una verdad muy reconfortante, que el Salvador sufrió no solo por nuestros pecados, sino también por nuestros dolores, nuestras aflicciones y nuestras tentaciones de todo tipo. Sí. Esto le permite saber perfectamente cómo socorrernos en cada una de nuestras pruebas, como se describe tan hermosamente en Almas 7.11-12. Correcto. No hay dolor, angustia o debilidad que podamos experimentar que el Salvador no haya sentido primero. Él comprende nuestras cargas de una manera perfecta y puede extendernos
su brazo de misericordia, fortaleciéndonos para ser más de lo que podríamos ser por nosotros mismos. Su invitación en Mateo 11.28-30 a tomar su yugo, que Él promete que es fácil y ligera. Su carga es una promesa directa de este poder habilitador que está disponible para todos nosotros. Hemos recorrido un camino muy significativo hoy, explorando estos principios esenciales. ¿Podrías ayudarnos a recapitular brevemente las ideas clave que hemos analizado? Con gusto. Hemos visto cómo la expiación de Jesucristo, mediante la delegación de poder de nuestro Padre Celestial, nos ofrece la redención a través del principio fundamental del arrepentimiento. Este proceso requiere que reconozcamos humildemente nuestros errores, sintamos un pesar sincero, confesemos cuando sea necesario, procuremos restituir el daño causado y nos comprometamos firmemente a no repetir nuestras faltas. Hemos aprendido que hay mensajeros divinos y terrenales que nos guían en este sendero del arrepentimiento, que actúa como un conducto vital que nos conecta con el poder redentor y habilitador de Cristo. Este poder no solo nos limpia del pecado, sino que también nos fortalece para afrontar las pruebas de la vida y para transformar nuestra propia naturaleza, ayudándonos a llegar a ser más semejantes a Él. Para concluir nuestra reflexión de hoy, quisiera dejar una pregunta para que meditemos. Piensen en cómo ese poder habilitador de la expiación puede ser una fuente constante de fortaleza y progreso en sus vidas diarias. Reflexionen sobre estas palabras del Elder Bednar. La expiación es para el hombre. El arrepentimiento es del hombre, habilitado por la expiación. Y te invitamos a continuar explorando y reflexionando sobre esos principios tan importantes. Sí. Si has encontrado valor en esta conversación, te alentamos a seguir nuestro canal para acceder a más reflexiones y principios del Evangelio que te ayudarán en tu camino personal de crecimiento y a fortalecer tu confianza en la expiación de Jesucristo. Qué gran invitación. Suscríbete para no perderte futuros mensajes que esperamos sean de edificación y aliento para ti.